Entendamos una cosa, cuando hablamos de CONCACAF, es una de las zonas más pobres del planeta fútbol. Si hacemos un repaso, Haití regresa a una Copa del Mundo desde 1974 que no la jugaba. Curazao, país debutante. Hablamos de Canadá, que tiene un gran presente, futbolistas clase A como Alfonso Davis, como Jonathan David. Dos Copas del Mundo, 1986 y 2022, 6 partidos, 6 derrotas. Panamá, que regresa en el 2018, 3 partidos, 3 derrotas. México y Estados Unidos históricamente son las únicas dos selecciones que han podido trascender, y ya sabemos el presente de México, ¿no? Recién hablaba Marisa Lara que en México no hay muchísimas esperanzas, y cuando hablamos de México, la clave para México no nada más es avanzar. Reitero, México va a avanzar a la siguiente ronda. Entendamos que de 48, 32 selecciones van a clasificar a la ronda de 16avos. A México le va a alcanzar. La clave es que México termine como primera de su grupo, claro, para poder seguir jugando en el Estadio Azteca, aprovechar la localía, aprovechar el empuje de su gente, y para llegar a esa ronda del famoso quinto, ahora sexto partido de cuartos de final. Ojo, recién ahí sería la primera vez en que este México grupo juegue no hay fuera de garantía México. que México termine primero. A eso es lo que Marisa apuntaba también cuando hablaba sobre ya una Yo no digo que hay garantías, yo digo demás. que esa es la clave para México, terminar primero. No hay ninguna garantía que México le sea capaz de ganarle con tiempo de preparación y anulando el efecto a ver, que se entienda, habiendo hablado con 3 técnicos de equipos que están en Europa o involucrados con el cuerpo técnico, te dicen lo que menos queremos es jugar en la Ciudad de México, no por México, sino por la altitud, y no porque la altitud, prepararte para ello te va a obligar a prepararte, te va a condicionar la preparación de tu selección. El campamento. Colombia tiene eso, por ejemplo. Colombia no puede decidir hoy qué hacer, porque Colombia tendría un partido en la Ciudad de México si su calendario no se acomoda a otra cosa. Podría jugar en Miami o en la Ciudad de México. En Bogotá, tranquilamente. Y jugar en la altitud te va a condicionar la manera en la que preparar las 3 semanas que no las vas a tener completas. Previas para la Copa del Mundo. Ya no es como preparabas el 86 o como preparabas el 70. Ahora te van a soltar los jugadores y te van a quedar muy pocos días para que fisiológicamente seas capaz de prepararte para jugar en la altitud. Sí, que siempre va a ser un tema, porque de verdad, y lo hemos visto en partidos cuando vienen amistosos, cuando vienen equipos, muchos que venían de la Sudamericana, muchos que venían en Libertadores, equipos que están acostumbrados a estar en el nivel de mar, y veíamos, te lo juro, que veíamos cómo se ahogaban los futbolistas de que no podían respirar. Marisa, es que es muy, de verdad, es muy complicado. Lo sé, Fer, lo sé. Yo te digo una cosa, yo no me voy a poner a jugar un partido 90 minutos en la Ciudad de México, pero habiendo sido atleta y competido en la Ciudad de México, la entrada en calor era difícil si no estabas adaptado. Entrar en calor te aniquilaba ya. Están a veces los jugadores para 45 minutos y es una realidad. Bueno, y nos vamos al Super Bowl, donde el balón rompió récords de patada inicial porque se volaban las yardas. Obviamente sí hay un factor físico que puede alterar. Ahora, con respecto a lo que decía José, el tema de Corea del Sur, porque el otro escenario es que México empate otra vez con Sudáfrica. El partido de Corea del Sur es ganable si tomamos en cuenta que se han enfrentado 2 veces el Mundial y México se impuso en Rusia 2-1 y se impuso también en el del 98 3-1. Sé que es una selección diferente Corea del Sur, pero hay un antecedente favorable. También en amistosos, en 14 veces que se han enfrentado, hay un recuento favorable para México. Por ahí 7 triunfos, 3 empates, 4 derrotas. Es decir, hay sí, de acuerdo, hay favorable contra Esta selección es otra, en Corea es otra también. Lo sé, Fer. Estas selecciones llega con Kang In Lee, llega con Kim Min Jae, central del Bayern Múnich. Sí, lo sé. Delantero del Paris Saint-Germain. Tiene jugadores ahí donde México no los tiene. Lo sé, por eso decía. Y puestos a equilibrar el factor diferencial de México en la región, México es grande en CONCACAF. En este tipo de contextos, con una mala selección como ahora la tiene, en buena parte por donde juega, por la altitud de la Ciudad de México, y así se sostiene. Ahora no le vamos a mentir a la gente, es la realidad. Este equipo mexicano jugando en el llano, a la orilla del mar, en una eliminatoria de CONCACAF, la habría pasado muy, muy, muy mal.
Ni siquiera tienes que ir tan lejos, Fer. Los partidos recientes que ha habido contra Estados Unidos, que sabemos que tiene que algunos jugadores que están en Europa, sobre todo, le ha sido complicado. Sí, estoy de acuerdo contigo. México, ese mote de gigante de la CONCACAF ha ido cayendo y ya no es lo que era hace unos años. Por eso siempre lo tomo con muchísima precaución, tratando de ser positiva. Por eso sí, y sí, José, va a pasar a la siguiente fase porque el margen está amplísimo para poderlo hacer. Sí. Pero sí va a importar el lugar. Marisa, ojo, yo no hablaba de garantías, yo por eso decía que para México es clave clasificar como primero de su grupo, justamente por las ventajas que conlleva jugar en el Estadio Azteca. Por cierto, qué mal que está la CONCACAF, Fernando acaba de hacer una descripción gráfica de lo que es México y es el vigente campeón de Copa Oro y el vigente campeón Ahora, de Liga ¿qué llegaste de acá? ¿A promover el Estadio de Atlante y a castigar a CONCACAF o cuál es la historia? No, acabo de recitar lo que usted dijo de México, le estoy dando la razón. Está resumiendo. Sí, José, ¿qué tan importante va a ser esto de la localía para México, el poder jugar frente a su gente? O sea, todo esto como que sumando a que sea un factor extra, porque quien va a tener enfrente van a ser rivales de distinto perfil, ¿no? Y allí la peligrosidad del asunto, quizás no sea suficiente esto de ser anfitriones de una Copa del Mundo como para aspirar, especialmente en el momento que vive de la selección del Vasco Aguirre. La localía es clave, Caro. Cuando hacemos un repaso de la historia de la selección mexicana en Copas del Mundo, sus mejores actuaciones han sido en el 70 86. Y en el 86, cuartos de final, justamente cuando jugaron en casa. Ahora tendrán una tercera chance, pero también hay que decir que el contexto ha cambiado. Hace unas semanas México jugó de local en el estadio de Torreón y estaban abuchando al Tala Rangel simple y sencillamente porque la gente quería ver al guardameta de casa, Acevedo. No, pero no, José. Una locura, eso es un... No, Marisa, José, pero ha pasado. Recuerde José. el último octogonal. Recuerde el último octogonal contra Jamaica. Recuerda cómo abuchaban a Guillermo. Eso lamentablemente. Pero en el Mundial. Ayer hablando con alguien de un cuerpo técnico europeo me decía, te lo estoy diciendo a México lo queremos evitar por la altitud. Y yo le dije, pues no sé si vale la pena prepararte una semanita más en altitud para llegar a México condicionado para enfrentar los 2.400 metros del Estadio Azteca, porque México a los 15 minutos, si no anda bien, se le vuelca la gente en contra y eso te va a venir mejor a vos que a ellos. Pero creo que en el Mundial va a ser igual. Yo creo que en el Mundial no es. Ese no es un Mundial donde viajan a alentar hasta el final y donde lloran y piden por el Chucky Lozano hasta el final. Es un Mundial en casa y un Mundial carísimo. Un mundial carísimo y cuando el que entre ahí adentro va a querer que su selección juegue en función del valor del boleto carísimo por el cual le han timado para entrar a la Azteca. Claro, Fer, pero el fanático que va a ir a este mundial carísimo va a ser el fanático que va a los mundiales habitualmente a apoyar a la selección mexicana. O sea, es ese fanático que va a estar. Desde ahora te lo firmo, desde ahora te lo firmo. José y Fer, desde ahora te lo firmo. No se le va a voltear la gente. México en mundial es totalmente diferente. No es lo mismo nos que encontramos acá después de los primeros 15 minutos del partido contra Sudáfrica. Va a apoyar a la selección. Vas a ver. Un momentito. Vamos a imaginar cosas chingonas. Bien. Eso, venga. Chicharito pateando un penal. Como Lewandowski, como Lewandowski. Exacto. Juancho, me tienes que decir para poder despedirte, ¿cuál selección de CONCACAF va a llegar más lejos en el próximo Mundial de Fútbol? Panamá, si están diciendo que imaginemos cosas como Chicharito, yo voy a lo mío, voy con Panamá. Venga. Muy bien, muchísimas gracias a Juancho Echeverría Villaverde por haber estado con nosotros y nosotros nos quedamos aquí con Gemma, Luis, Fer, José y Marisa. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina y también de España, Europa, ¿verdad? Las selecciones europeas, las selecciones UEFA, porque por ahí estoy viendo que en 16avos de final Argentina y España podrían verse frente a frente, no sé, sacando así proyecciones a vuelo de pájaro, Gemma. Si no quedan primeras de grupo ambas, sí, pero creo que los grupos que les han tocado sería que están muy mal ambas selecciones para no hacer los deberes, entonces sí, pero lo normal es que España y Argentina no se enfrenten y Francia e Inglaterra también, tercera y cuarta en el ranking FIFA, no se crucen hasta una hipotética final o hasta muy adelantado.
Así que, bueno, vamos a ver cómo llegan tanto España como Argentina, ¿no? En mundiales que les ha ido muy bien, han arrancado mal el mundial, pero yo creo que tan mal como para no ser primeras de estos grupos del grupo H y del grupo de Argentina, creo que no.